Bueno, muy buenos días, profesor. Mi grupo está conformado por Einer Camilo Varela y mi persona Brian Guerrero. Entonces, para el primer punto, lo que hicimos fue definir un vector de tiempo que iba a comprender dos periodos hacia la izquierda y dos periodos hacia la derecha respecto al eje Y. Luego, lo que hicimos fue definir en paramétrico tanto el periodo como el valor de A en sus propias unidades. Se definió entonces la función para los tres periodos que se abarcaron eh, y se obtuvo pues esta función en un solo periodo. Entonces podemos ver el primer intervalo y el segundo intervalo. Luego lo que hicimos fue agrupar esos tres periodos en una sola función que pues iba a comprender los tres periodos. Para cada periodo hubo necesidad de hacer un vector de tiempo propio que estaba pues también desplazado. Cuando se sumaron los tres vectores se obtuvo esta función en la que podemos observar los tres periodos con claridad. Lo siguiente que se hizo fue invertir la función para ver si presentaba simetría respecto al eje Y y se comportaba como una función par. Como vemos que no, entonces se sabe que es una función no par. Y además, observando la simetría respecto al origen, observamos que tampoco es una función impar. De esta forma, ya sabemos que estamos buscando tres coeficientes, tanto a sub 0 como b sub k y c sub k. Podemos ver por esta gráfica que su valor medio no está en el origen, en cero. Entonces podemos deducir que también va a tener un valor a sub 0 diferente de 0. Aquí lo que hicimos fue definir en simbólico los dos intervalos, dos ecuaciones cosenos y senos, y luego realizar los productos entre ellos, tanto para B sub k como para C sub k. Y luego lo que se hizo fue calcular el coeficiente de A, el coeficiente de B y el coeficiente de C en sus integrales. Y finalmente se multiplicó en el caso de A sub 0 por el inverso del periodo, en el caso de B sub k por dos veces el inverso del periodo y en el caso de C sub k también por dos veces el inverso del periodo. Cuando se resuelve, pues obtenemos estas ecuaciones en paramétrico, que pues fueron para nuestra función. Seguido de eso, lo que hicimos fue definir entonces en periodos, en vectores de tiempo, estas funciones. Primero para un periodo de 1 y para un periodo, para una A de 1, que pues conservamos el mismo valor para observar la semejanza con mayor facilidad. Y lo que hicimos fue para cada valor de K, en este caso desde 1 hasta 5, realizar el reemplace de las ecuaciones. Y luego para un segundo periodo de 3 y a sub 3, y a 3, perdón. Y se realizó entonces la impresión de las gráficas. Para el primer caso obtuvimos este valor de la solución para pues diferentes valores de K, en el que podemos observar que el valor medio, en el caso de la primera función, se encuentra en 0,95,8, menos 0,95,8, que fue el valor de A sub 0 que se calculó en el punto anterior. Y lo mismo para la segunda ecuación, la segunda función, perdón. Observamos también que el valor 0 corresponde al valor de A sub 0 que pues se calculó. De esta forma pues vemos que se llevó la resolución del ejercicio hasta este tercer punto. Bien. Para lo siguiente, pues la verdad no encontramos la forma de resolverlo, no, pues el tiempo tampoco nos dio y nos costó un poco eh, concretar los siguientes puntos, entonces esto es lo que presentamos hasta el momento. Y pues ya viene mi compañero Camilo con el segundo punto. Eh, entonces, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a explicar el punto 2 del parcial. Lastimosamente tuvimos, o bueno, tuve un error por parte de mi computador que hizo que se eliminara el archivo MATLAB, pero por fortuna tuve pantallazos y guardé una parte en PDF. Entonces lo explicaré de este modo. Bueno, lo primero que hicimos fue
graficar la señal discreta. Luego encontramos sus armónicos. Bueno, el armónico, la parte donde más se repite, perdón, y nos dimos cuenta que es esta la señal que se repite. Anotamos los que son 10 armónicos y hallamos su frecuencia. Luego lo que hicimos fue, por medio de la fórmula del método uno, hallar los valores de azúcar en términos de K para los tres periodos que nos pidió el señor profesor. Eh, Estos son nuestros tres periodos, estos son los valores de A sub K en los tres periodos que escogimos. Luego lo que hicimos fue multiplicar esos A sub K que hallamos por la transpuesta de la señal y nos da esto para los tres periodos igualmente. Luego definimos nuestro variable K y reemplazamos en, pues en los datos que ya hallamos anteriormente y serían estos. Como vemos nos dan igual 3 quintos, 3 quintos, 33 cuarentavos, 33 cuarentavos y así vemos que nos da igual. Ahora voy a pasar a explicar la otra parte. Antes que se me olvide, aquí está la gráfica circular de, de esta señal. Ahora, eso es todo lo que acabo de explicar y voy a pasar a explicar el método 2, que es bastante parecido. Lo único que cambia es que ya no, ya no usamos la misma fórmula, sino usamos esta que es muy parecida y dejamos todo expresado en términos de n. Ahora nos que creamos una matriz teniendo la misma fórmula, pero esta vez eh, con n sí, conjugado y le damos valores a n. Luego para poder multiplicar la matriz con la señal que tenemos que conjugar nuestra señal y, y listo. Simplemente es hacerlo y reemplazar los valores de n en estos datos que nos dieron y nos van a dar estos datos que como ven son iguales, excepto el dato número uno que por razones que no conocimos no supimos por qué nos da diferente a los demás. Luego, en el tercer punto del punto 2, nos piden aplicar tres propiedades para las señales discretas. Entonces lo que hicimos un subplot y graficamos la señal normal. Y le aplicamos cuatro propiedades como lo pide en el parcial, que son propiedad de la conjugación, propiedad time reversal, propiedad de la multiplicación y propiedad de el first difference. Ahora, voy a explicar un poco lo que consiste cada una de estas propiedades. El de la conjugación, pues es básicamente conjugar la señal. El time reversal es desplazar la señal uno a la derecha o desplazarla a la derecha. La propiedad de la multiplicación es tener otra señal y multiplicarla por la señal que ya tenemos. Y por último, la de first difference es restar la señal que tenemos por la misma señal pero desplazada uno a la derecha. Ahora, en el cuarto punto nos piden, sí lo voy a explicar por MATLAB, que, que agreguemos... perdón, se me olvidaba. La diferencia de continua son los valores, los datos, porque en continua no es posible poder tomar todos los datos, calcular todos los datos, y también en discreta no se pierden muchos datos. Entonces es un poco también difícil verlos. Ahora vamos a pasar al cuarto punto, que es por tanto de la secuencia originalmente, pues incluir los valores -4 y 0 en las posiciones 7 y 8 y hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Pues lo hicimos
Eh, lo hicimos por el método 2. Hicimos la exponencial, le pusimos valores a n. eh, Luego conjugamos la señal que ya tenemos y la multiplicamos por la matriz que definimos aquí con la fórmula, pero con n conjugado. Luego con un for, lo que hicimos fue graficar su parte real e imaginaria para poder, para poder verla. Voy a ver si puedo agrandarla un segundo. Hoy la tengo abierta. Bueno, no se me deja abrir, no sé por qué, pero la tengo aquí en pantallazo. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Y nos damos cuenta que la gráfica, con agregarle estos dos valores, se nos expande un poco y también se nos, eh, se nos desplaza un poco a la derecha. Y eso sería todo el punto 2.